Ahora para calcular esta integral aproximada con una suma de Riemann con n igual 2, entonces usando la notación que ya habíamos introducido, nosotros sabemos que lo vamos a dividir en 4 partes. Voy a hacer un pequeño dibujo acerca de lo que tenemos que trabajar. Acá el rectángulo me dice que va a ir de 0 a 1 en el eje X. Entonces yo voy a dibujar acá el 1 y va a ir de 0 a 2 en el eje Y. Entonces vamos a colocar aquí 1 y 2 y aquí vamos a colocar 1, 0. Entonces el rectángulo del que estamos hablando es este que está acá. Y entonces la partición que vamos a realizar va a ser este intervalo de 0 a 1 en dos partes. O sea que vamos a tener acá 0.5 y entre 1 y 2 vamos a tener acá 1.5. Y entonces se va a formar esta red, este grillado aquí. Y entonces nosotros debemos de seleccionar nuestros índices correspondientes. Aquí voy a seleccionar este punto para este rectángulo, este otro punto, este y este. Debido a que no me dicen qué puntos deseo o debo seleccionar, yo puedo seleccionar los que yo desee. Entonces recordemos que este sería mi x0, x1, x2, y0, y1 y y sub 2. En ambos casos los delta x y de la misma forma que los delta y sub i son iguales a 0.5 y voy a seleccionar mis respectivos c. Entonces vamos a poner c sub 1, 1, que sería para la primera parte, que correspondería a este cuadrado que está aquí. Ahí voy a escoger la esquina inferior, o sea que el c sub 1, 1 va a tener 0 en su coordenada x y 1 en su coordenada y. El c sub 1, 2, es decir, la primera parte de x, pero la segunda de y, que sería esta que está acá. Vamos a seleccionar el que tiene 1.5, perdón, 0 en x y 1.5 en y. Luego tendríamos c21 y para c21 estamos hablando de la segunda parte para x, pero la primera para y. Sería ese rectángulo. Voy a escoger 0.5,1 y para c sub 2, 2 voy a escoger esta esquina de este rectángulo que está marcada con el punto. Eso sería 0.5 para x y 1.5 para y. Entonces acá nosotros debemos simplemente de ejecutar la suma evaluando en los valores que se me indican a mí. Entonces acá la suma tendría la forma de suma desde i igual a 1 hasta 2 de la suma de j igual a 1 hasta 2 de mi función evaluada en c sub i j por delta x j y por delta y sub j. Si nosotros queremos utilizar la notación del delta a sub i j, nosotros podemos apreciar acá que el delta a sub i j, que es nada más que delta xy por delta y sub j, va a ser 0.5 por 0.5 y eso va a ser 0.25. Y entonces acá nosotros ya podemos expandir esta suma completa. Y entonces cuando i vale 1 vamos a tener f de c sub 1, 1, eso es de 0,1 por 0.25 más f de 0,1.5 por el delta, que es 0.25, más f de 0.5,1 por el punto 25 más el f de 0.5 por 1.5 por 0.25. Entonces yo voy a definir mi función utilizando mi calculadora para poder calcular lo que necesito acá para hacer los cálculos numéricos. Sabemos que la función va a estar definida como f de xy igual a x cuadrado más y. Ahí está. Entonces mis puntos en los que voy a evaluar van a ser el punto, voy a poner los x primero acá. Voy a tener, como ya dije, el 0 y el 0.5. Y para mis yes voy a tener
el 1 y el 1.5. Entonces lo que yo necesito hacer acá es una suma doble. Entonces la suma del arreglo, que adentro tiene un arreglo de f x, y, voy a poner acá y, para y sub i en los y's. Y acá para los xy's en x. Y todo esto lo vamos a multiplicar por el delta, que nos dio 0.25. Y entonces acá tengo un tipo de error. Solo voy a verificar. Acá tenemos la suma de un arreglo de arreglos, perdón. Entonces acá no voy a poder realizar esto, pero voy a poder calcular los valores. Ahí tengo los valores. Entonces lo que debo de hacer es hacer la suma primero de este. Suma de este arreglo. Y también la suma para el arreglo exterior. Entonces una doble sumatoria, ¿verdad? Y acá por 0.25. Entonces me dice que el valor aproximado de esto, de esta integral, entonces sería 1.375. Entonces nosotros hemos aproximado nuestra integral sobre mi región. Es aproximadamente igual a 1.375. Simplemente fue la evaluación de estos, que en mi caso hice como primero esta suma, luego esta suma y luego la suma de las dos sumas.